Bienvenidos chicos a Dominio Social, horario de 9 a 11 de la mañana. Empecemos ya con la revisión de las preguntas. A ver, primera pregunta. La primera pregunta, ¿qué nos dice? La Guerra Fría hace referencia a un periodo de la historia mundial que estuvo marcada por las tensiones entre las potencias mundiales, que buscaban la expansión de sus modelos a otros países a través de los diversos mecanismos como la intervención en la política interna y la entrega de ayuda para fortalecer el aparato productivo, entre otros. Son impactos del proceso histórico descrito en América, excepto, a ver chicos, ¿cuál será el excepto aquí? A ver, tenemos preguntas mezcladas, chicos, para repasar entre las preguntas del pilotaje, las de enero y también lo que son las preguntas del aplicativo. A ver, ahora sí, chicos. A ver, la pregunta número 1 nos dice, son impactos del proceso histórico descrito en América, excepto. A ver, ¿cuál será el excepto? Veamos. Les leo las opciones. Nos dice, literal A, división de un país por 4 décadas entre una república democrática y otra federal. Literal B, aplicación de la doctrina económica neoliberal. Literal C, implementación de gobiernos dictatoriales militares. Literal D, creación de la Alianza para el Progreso que impulsó el desarrollo económico y social. A ver, comenten sus respuestas en el chat. ¿Cuál creen ustedes que no pertenece a que no forma parte de un impacto de la Guerra Fría en América? A ver, comenten sus respuestas. A ver, aquí ya nos van comentando. A ver, ya van comentando sus respuestas. Los demás, a ver, también comenten sus respuestas. El literal A nos dicen por aquí que es la respuesta, el literal A. Veamos. Y efectivamente la respuesta sí es el literal A. ¿Por qué? Porque nos dice la división de un país por 4 décadas entre una república democrática y otra federal. Recordemos que una república federal prácticamente se divide en regiones que cuentan con autonomía propia, pero esto en realidad hace referencia a Alemania. Alemania era el país que se dividía entre una república democrática y otra federal. Y Alemania, chicos, tendrá relación con América Latina o con América en general. No tiene relación. Por eso es el excepto. Los otros literales sí, porque nos dice aplicación de la doctrina económica neoliberal. Sí, porque prácticamente después de la Guerra Fría, América atravesó un periodo que se conoce como la década perdida. Se conoce como la década perdida, en la cual los países latinoamericanos sufrieron una profunda crisis económica y debido a esa crisis económica tuvieron que pedir ayuda a organismos extranjeros basándose en las políticas neoliberales. El literal C, implementación de gobiernos dictatoriales militares también, porque prácticamente en América Latina, en lo que es el continente americano en general, bueno, en lo que es el continente americano en general, hubo varios países que estaban bajo las manos dictatoriales de militares. Es decir, las personas que estaban a cargo de esos países eran personas que pertenecían a la parte militar. Por ejemplo, en el gobierno de Augusto Pinochet. Y prácticamente, ¿qué sucedió? Estados Unidos que tenía en ese entonces un conflicto con la Unión Soviética, y eso es lo que se conoce como la Guerra Fría, se apoyó de estos gobiernos dictatoriales militares. Y la de la creación de la Alianza para el Progreso también, porque la creación para la Alianza para el Progreso fue promulgado por Estados Unidos, que prácticamente invitaba a los otros países americanos a ayudarse, a colaborar y a ayudarse.
con el objetivo de eliminar el régimen socialista. Entonces la respuesta es el literal A, porque el literal A nos habla de prácticamente la división de un país entre una república democrática y otra federal, y eso pertenece a Alemania y no tiene absolutamente nada que ver con América. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. La pregunta número 2, por favor, ayúdenme con la lectura. Abraham Acurio del curso UJ. Ya. Con base en el texto identifica el criterio de validez utilizado en la teoría de evolución. Charles Darwin propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. Definió la evolución como descendencia con modificación, la idea en torno al cambio de las especies a lo largo del tiempo y que éstas dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. No fue una invención de su autor, sino que fue fruto de su trabajo riguroso y científico. El mecanismo que Darwin propuso para la evolución es la selección natural, la misma que hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso del tiempo. La selección natural depende del medio ambiente y requiere que existan variaciones heredables en un grupo. Ya, muy bien, miren. Nos habla del criterio de validez. Cuando hablamos del criterio de validez, es una pregunta relacionada con filosofía, pero como que le meten aquí biología, en pocas palabras. Y miren, nos habla de Charles Darwin y nos habla de la teoría de la evolución biológica y nos dice que seleccionemos el criterio de validez, es decir, un criterio que sea válido, un criterio que sea correcto, algo que sea verídico, algo que sea lógico. Veamos los literales. Literal A. Antes de contestar, chicos, a ver, ¿cuál es la diferencia entre las ciencias formales y las ciencias fácticas? A ver, ¿qué son las ciencias formales? Basadas en teoría. Las ciencias formales basadas en la teoría, algo que existe solo en mi imaginación, en mi mente, pero que en la vida real no existe. Por ejemplo, eso de matemáticas, 2 más 2 es igual a 4. Nosotros sacamos eso por deducción, pero en la vida real nosotros no sabemos de qué color es el número 2, cuánto mide, cuánto pesa, o no vamos por la calle, no nos encontramos al número 2 por ahí, entonces no. En cambio, las ciencias fácticas son ciencias que nosotros tenemos contacto con la realidad y que nosotros nos basamos en la experimentación. Nosotros vemos, sentimos, tocamos. Por ejemplo, en biología, nosotros vamos por la calle, nos encontramos distintos tipos de hojas, eso pertenece a biología. O por ejemplo, en historia, ustedes se van a México a ver las pirámides mayas y ¿qué están viendo? Están observando estas pirámides, tienen contacto con la realidad. O en física, por ejemplo, ustedes empujan una caja, ven que esa caja se mueve, ustedes tienen contacto con la realidad. Entonces, eso. Ahorita que nos habla, miren, de Charles Darwin y sobre la teoría de la evolución biológica, ¿pertenece a las ciencias formales o a las ciencias fácticas? A ver, antes de contestar. Las Prácticas. ciencias fácticas, ya. Entonces, ahora sí veamos nuestras opciones. Veamos nuestras opciones. Ya sabemos que nos habla de Charles Darwin, de la evolución biológica, y que esto hace referencia a las ciencias fácticas porque nos dice que tienen contacto con la realidad. Y aquí Charles Darwin nos dice que su trabajo fue riguroso y se basó en la parte científica, es decir, que experimentó. A ver, veamos. El A, la verificación de la hipótesis, en este caso de la selección natural, es propia del estudio de las ciencias formales. ¿Está bien o está mal? Está mal. Está mal, porque nos habla de las ciencias formales. Nos dice que, bueno, nosotros sabemos que las ciencias formales solo existen en nuestra mente, en nuestra imaginación, y no, pues, es incorrecto, porque ahorita nosotros mencionamos que lo que estaba en el párrafo pertenecía a las ciencias fácticas, entonces, mal. El literal B, a ver, chicos,
pongan en práctica sus conocimientos de biología también aquí en esta pregunta. A ver, biología con un poco de filosofía. Literal B. La verificación empírica de la selección natural de las especies es un principio que cuestiona la teoría de la evolución, pues esta se asienta únicamente en elucubraciones metafísicas. ¿Qué nos dice prácticamente? ¿O qué son las elucubraciones metafísicas? Las elucubraciones metafísicas, meta quiere decir más allá de la física, es decir, algo relacionado con la parte lógica, con la parte intelectual. A eso se refiere. A ver, chicos, ¿creen que sea verdad o que no sea verdad el literal B? No. Y nos habla de elucubraciones metafísicas, es decir, más allá de lo que se toca, es decir, es algo que está relacionado con la mente, es algo relacionado con la lógica, a eso se refiere. A ver, ¿pertenece o no pertenece? A ver, el literal B. No. No pertenece, muy bien, no. A ver, en esta pregunta sí se necesita conocimientos de biología y para responder también un poquito biología y filosofía. ¿Qué nos dice? Literal C. La falsación empírica. Nos dice que está mal aquí. La falsación empírica de la teoría, en este caso, de la evolución de las especies, se corresponde con el estudio de las ciencias fácticas, pues estas no requieren validar la praxis de sus conceptos. ¿Qué nos está diciendo? Que primerito está mal la teoría y que pertenece a las ciencias fácticas, pero que las ciencias fácticas no necesitan validar sus conceptos, no necesitan comprobación o algo, nos dice, ¿está bien o está mal el literal C? A ver, ¿qué opinan? ¿Está bien o está mal? Está mal. Mal. Pues está mal porque nos dice que la falsación, es decir, que la falsedad de la teoría corresponde a las ciencias fácticas. Nos dice que prácticamente la teoría formulada por Charles Darwin está mal y que corresponde a las ciencias fácticas y que las ciencias fácticas no requieren validar sus conceptos. Y eso está mal porque aquí en el texto nos decía que Charles Darwin realizó un trabajo riguroso y científico. Entonces, no, eliminar. Y el literal D es la respuesta. ¿Por qué? Porque el literal D nos dice la observación sistemática. ¿Qué nos quiere decir la observación sistemática? La observación de la realidad valida el mecanismo de selección natural, pues mediante esta se verifica empíricamente. ¿Qué quiere decir empíricamente? A través de la experiencia, a través de la experimentación, los cambios y proposiciones acordes al entorno en que se desenvuelven las especies. ¿Eso está bien o está mal, chicos? ¿Qué nos dice? Que la observación y la experimentación validan la selección natural y eso está acorde con el entorno en que se desenvuelven las especies. Nos dice si está bien, si está correcto, si tiene lógica. ¿Qué opinan? Sí, profe. Esa sí tiene lógica, es la única que tiene lógica. Recordemos que, bueno, esta pregunta en realidad es filosofía, pero también me mete en biología, pero pertenece a filosofía y una mezcla de las dos. Recordemos que Charles Darwin, ¿qué nos decía? ¿O de qué nos hablaba? Nos hablaba del principio de la evolución, nos hablaba del principio de la evolución de las especies por selección natural. Y eso es algo que pertenece a las ciencias fácticas porque prácticamente él se basó en lo que es sus estudios rigurosos científicos para llegar a esta conclusión. Y prácticamente literal D es eso lo que nos dice, que él utilizó la observación, que experimentó, por eso nos habla de empírica, que experimentó los cambios y por eso él llegó como que a la conclusión de que el principio de la evolución, bueno, que no, llegó a la conclusión o a formular su principio de la evolución de las especies por selección natural.
Entonces, a eso se refiere. Los otros literales no tenían relación. El A nos hablaba de ciencias formales, no pertenece a las ciencias formales. El B nos hablaba de lucubraciones metafísicas, es decir, algo relacionado con la lógica, con la mente, que va más allá de la parte sensible. Entonces, no. El literal C nos dice que la teoría es falsa y que las ciencias fácticas no requieren comprobar sus conceptos, entonces no tiene lógica. La única que tiene lógica es el literal T. ¿Sí quedó claro, sí quedó entendido esta pregunta, chicos? Sí, profe. Ya, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿qué nos dice? Miren, nos dice, según el texto, ¿por qué la desarticulación de las teorías geocéntricas es un factor precursor del Renacimiento? ¿Qué nos quiere decir desarticulación? Nos quiere decir que prácticamente, ¿por qué la finalización de la teoría geocéntrica? ¿Por qué la culminación de la teoría geocéntrica? Es decir, que se terminó con la teoría geocéntrica, es el precursor del Renacimiento. Veamos, chicos, qué nos dice el texto. Nos dice, la revolución científica que se desarrolla en el entorno renacentista será posible gracias a la destrucción del modelo de la síntesis aristotélica. ¿Qué nos dice? Que se destruyó el modelo del geocentrismo. ¿Qué más nos dice? La configuración de un cosmos estático, cerrado, ordenado y geocéntrico debía ser desarticulada. Entonces nos dice que prácticamente el cosmos, que era ordenado, geocéntrico, es decir, que la Tierra era el centro del universo, estaba mal, nos dice que debía ser desarticulado, y esas eran creencias que se tenían antiguamente en la Edad Media, para dar paso a las teorías heliocéntricas. Miren, que se dio paso a una nueva teoría, que es el heliocentrismo, nos dice, que dan cuenta de la destrucción de viejos paradigmas y del espíritu científico indeterminado. En pocas palabras, ¿qué nos dice? Que prácticamente se terminó con el geocentrismo y se dio paso al heliocentrismo. A ver, aquí ya nos dan las respuestas, veamos. El literal A nos dicen que es la respuesta. A ver, los demás también, chicos, a ver, opinen sus respuestas. A ver, lean los literales. ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, sigan comentando. El literal A nos dicen que es la respuesta. Veamos, literal A. Nos dice el A, porque las teorías geocéntricas evidencian la cosmovisión racional y epistemológica clásica, la cual fue cuestionada y debatida para dar paso a las teorías heliocéntricas. El literal A de la pregunta número 3 está correcto porque nos dice lo mismo que el texto, que prácticamente se dejó atrás las teorías geocéntricas, que la Tierra es el centro del universo, y se dio paso al heliocentrismo, que considera que el Sol es el centro del universo, una teoría aceptada en el Renacimiento. El literal B no tiene nada que ver porque nos dice porque la hipótesis astronómica de Ptolomeo, aquí nos habla de Ptolomeo, perdón, nos habla de Ptolomeo. ¿Quién fue Ptolomeo? Ptolomeo hace referencia o fue la persona que promulgó lo que es el geocentrismo, que la Tierra es el centro del universo. Entonces nos dice, porque la hipótesis astronómica de Ptolomeo es válida científicamente por el espíritu renacentista. Desde aquí ya está mal porque el Renacimiento ya no creía que la Tierra era el centro del universo. Entonces, negado. Literal C, porque las teorías geocéntricas consolidan las pretensiones de validez del pensamiento clásico. Así se evidencia que la cosmovisión aristotélica fue coherente con la realidad científica. También está mal porque nos dice que el geocentrismo fue adoptado por la realidad científica. ¿Creen ustedes que el geocentrismo, que la Tierra es el centro del universo, es adoptado por la realidad científica?
A ver, chicos, ¿creen ustedes que la teoría del geocentrismo, que la Tierra es el centro del universo, fue adoptado por la realidad científica, por la ciencia? No. No, no tiene nada que ver. Y la D, porque las teorías astronómicas de Copérnico corresponden con la manera de comprender el mundo clásico. Se asienta en hipótesis de Aristóteles y Ptolomeo y su firmeza filosófica. Esto también está mal porque Copérnico no estaba a favor del geocentrismo. Al contrario, estaba en contra de lo que manifestaba Ptolomeo, lo que manifestaba Aristóteles. Copérnico decía que ese no es el sistema con el cual funcionamos, que la Tierra no es el centro del universo, que el Sol es el centro del universo. Él estaba en contra, mejor de eso, no estaba como que a favor o a favor de sus hipótesis. La respuesta sí es el literal A. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. A ver, me van a ayudar con la lectura de la pregunta 4. Por favor, ayúdenme con la lectura de la pregunta 4. Alison Pujos. Ya, un hombre propietario de una finca desde enero de 1989 tiene problemas con su vecina, derivados de la separación de sus respectivas fincas colindantes. El problema consiste en que su escritura de compra-venta consta que su propiedad linda al oeste con el arroyo Luna, pero dicho arroyo atraviesa en su totalidad la finca de su vecina. Por lo tanto, se entiende que ella tuvo que desplazar los límites de su tierra con la finalidad de ocupar parte del terreno del hombre en mención, en el que si por fuera poco, cultiva girasoles desde hace años. Ya, nos dice, seleccione las características del tipo de derecho al que hace referencia el caso descrito. A ver, chicos, miren, nos habla de escrituras, nos habla de la parte judicial, en pocas palabras, porque nos habla de un terreno que, bueno, nos habla de propiedades, nos habla de tierras y que existe problemas con esas propiedades y con esas tierras. Y la parte más importante es esto, la escritura. Aparte de los problemas que ellos puedan tener, la escritura es fundamental. La escritura que nos habla de los terrenos y que por eso tienen problemas. Yo les hago una pregunta, chicos. Si nos habla de escritura, nos habla de terrenos, ¿con qué estará relacionado? ¿Con la parte civil o con la parte política? Civil. Civil. Con la parte civil, correcto, porque con la parte civil. Aparte que las escrituras es una especie de contrato. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que en los derechos civiles, prácticamente los derechos civiles se basan en contratos y por eso hablábamos del matrimonio, que el matrimonio es una especie de contrato en que se unen dos personas? Entonces, miren, aquí estamos hablando de la escritura, que la escritura también es una especie de contrato, está ligado a la parte civil y aparte nos habla de terrenos y todo eso que vendría a ser la parte judicial. Veamos, seleccione las características del tipo de derecho al que hace referencia el caso descrito. 1. Garantiza la participación de los ciudadanos expresando sus criterios. La 1 está mal. ¿Por qué está mal, chicos? A ver. Porque es un derecho Derechos político. políticos. Correcto, porque es un derecho político. El literal 2 nos dice, regula las relaciones de los individuos con sus semejantes. ¿Qué nos quiere decir prácticamente esto? Nos quiere decir que hace referencia a respetar la integridad de las personas y que ninguna de las personas salgan perjudicadas. Respetar su integridad. Y aquí nos dice, bueno, nos habla con el Estado. Nos habla con el Estado porque en el texto nos mencionaba la escritura. Y la escritura obviamente está registrado en lo que es el municipio, que es un órgano perteneciente al Estado. Pero la parte más importante es que nos dice, regula las relaciones entre los individuos. Quiere decir que hace referencia a respetar la integridad de las personas, que ninguna persona es más que otra y se debe cumplir y respetar lo que dicen las escrituras. Entonces, por eso sí pertenece y es un derecho civil. La 3 nos dice, regula las consecuencias jurídicas. Miren, nos habla del ámbito jurídico. Si nos habla del ámbito jurídico, ¿es un derecho civil o no es un derecho civil?
Sí. Sí, es un derecho civil. Recordemos que los derechos civiles hacen referencia a la parte judicial, a la parte jurídica, a respetar la integridad de las personas. Entonces, sí. Y la 4 nos dice, garantiza la capacidad del ciudadano de formar parte de la vida del Estado. Está mal la 4, ¿por qué, chicos? ¿Qué será el literal 4? Políticos. Político. Político, muy bien. Es un derecho político. Entonces, miren, la respuesta ¿cuál es? 2 y 3, literal C de la pregunta número 4. ¿Sí quedó entendido? ¿Sí quedó claro por qué esa es la respuesta, chicos? A ver, ¿sí quedó entendido? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Profe. Ya, entonces esa es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 5. La pregunta número 5, por favor, ayúdenme con la lectura. Adrián Quispe. Al finalizar la fase republicana en Ecuador, pervivían condiciones sociales, económicas y culturales heredadas de la colonia que colocaban en seria desventaja a los grupos indígenas, cuya condición de explotación no había cambiado en gran medida con el proyecto independentista criollo. Esto llevó a que los indígenas inicien su lucha reclamando el derecho a la tierra, el reconocimiento cultural, la participación pública y la educación, sobre todo a finales del siglo XIX con Fernando de Aquilema y luego del siglo XX con mujeres como Dolores Calhuango y Tránsito Amabaña, llegando a crear agrupaciones de indígenas en los años 90. Tendrán protagonismo social y político. Tengo clases. Ya, veamos. Miren, nos dice, con base en el texto, seleccione las causas que aseguraron el movimiento cultural descrito. Estamos hablando de los movimientos indígenas. ¿Por qué surgió los movimientos indígenas? Nos dice, a ver, aquí nos dan la respuesta. Veamos, el literal C nos dicen que es la respuesta. Veamos cuál mismo es. El literal C nos dice, el 1. ¿Quién nos dice el literal 1? El literal 1 nos dice, mano de obra asegurada por el concertaje. Correcto, sí fue una de las causas, porque prácticamente el concertaje fue una forma de abuso hacia los indígenas, en las cuales ellos firmaban una especie de contrato y cambiaban su fuerza de trabajo a cambio de un salario mínimo. O incluso el patrón les daba ciertas especies y ellos tenían que pagar eso con su trabajo de por vida. El 2, el aumento del flujo mercantil en los puertos no tiene absolutamente nada que ver. El 3, incremento de la elaboración de manufacturas. Peor, incremento de la elaboración de manufacturas no tiene absolutamente nada que ver. Y la 4, existencia de formas precarias de producción, es así. Porque, ¿qué nos dice? La existencia de formas precarias de producción, ¿qué es? Es decir, es la existencia de formas inadecuadas. Hace referencia a lo que es el abuso de los indígenas. Eso quiere decir formas precarias de producción. Hace referencia al abuso, a condiciones inadecuadas. Recordemos que a los indígenas se les obligaba a trabajar largas horas en lo que son especialmente las haciendas. Entonces es 1 y 4, literal C, la respuesta de la pregunta 5. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 6. La pregunta número 6, por favor, ayúdenme con la lectura de la pregunta número 6, Luis Sancho del curso IJ. Conforme la explotación minera decaía en el siglo XVII, la producción agropecuaria se veía cada vez más fuerte. Es así que el sistema de hacienda colonial tomó protagonismo sobre la encomienda, que se encontraba en crisis en esa época y había sido de vital importancia para la corona. Esta nueva forma de propiedad de la tierra llegó a un estado más cercano al feudal, no solo por las condiciones sociales y económicas, sino por la mayor independencia que tenían los dueños de las haciendas con respecto al rey. Este sistema pervivió hasta las reformas agrarias
de 1964 y 1973, y fue la principal forma de explotación agrícola en la sierra ecuatoriana, provocando incluso conflictos con los intereses de la región costera. Ya, muy bien, y nos dice, con base en el texto, todos son aspectos de la institución descrita que perduraron hasta la República, excepto, nos dice. Veamos, ¿cuál es el excepto? A ver, ¿pero de qué estábamos hablando, chicos, en el texto? Miren, en el título mismo nos dice que estamos hablando de la hacienda, y dentro de nuestro párrafo igual nos habla de que estamos hablando de la hacienda, de eso estamos hablando. Veamos, a ver, aquí ya nos dan la respuesta, el literal C, nos dicen que es el excepto. Veamos. A ver, consumo de la producción local en lugar de la internacional, sí, porque ¿se acuerdan que decíamos que todo lo producido en la hacienda servía para consumo propio, para consumo de la región? Y en cambio, chicos, en las plantaciones, lo que se producía para lo que se producía en las plantaciones, ¿para qué era, chicos? A ver, todo lo producido en las plantaciones. Correcto, era para exportar. Entonces la A sí pertenece. La B nos dice relación del concertaje para asegurar la obediencia. ¿Se acuerdan que dentro de las haciendas vimos que abusaban de los indígenas? Y por eso dentro de los principales métodos de abuso tenemos el concertaje. ¿Y qué más teníamos, chicos? A ver. El guasipungo. El guasipungo. Muy bien, el concertaje. La encomienda. También el concertaje, el guasipungo, la encomienda, sí, también. La C, trabajo de la mano de obra proveniente de otro continente. La C no, ¿por qué, chicos? Ese es el excepto. ¿Por qué la Porque C? esto corresponde a la hacienda. Porque no O corresponde. a la plantación. Corresponde a la plantación. Correcto, no corresponde a la hacienda, corresponde a las plantaciones. En las plantaciones se utilizó la mano de obra proveniente de otro continente, mano de obra esclava. Y nada nos habla del guasipungo, que es otra forma de explotación propio de la hacienda. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 7. La pregunta número 7, por favor, ayúdenme, Lisbeth Ocaña. Napoleón fue el encargado de expandir los ideales de la Revolución Francesa por Europa, con la creencia de los revolucionarios de 1789, en las que las libertades individuales y los derechos ciudadanos son necesarios para el progreso humano. Napoleón redactó un código civil en el que, entre otras cosas, se reafirman los derechos reconocidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, además de detener el poder de la Iglesia en el Estado. Por tal motivo, su papel en la historia fue implantar estas transformaciones en otras potencias europeas. Así acabó con el antiguo régimen. Con base en el texto seleccione las causas de la Revolución Francesa. Ya, muy bien, nos dice que seleccionemos las causas de la Revolución Francesa. A ver, causas de la Revolución Francesa nos dice. A ver, ¿cuáles son las causas de la Revolución Francesa? A ver, 1 nos dice, el surgimiento de la escuela de pensamiento liberal, producida en Inglaterra en el siglo XVII. 2, la Ilustración como movimiento intelectual que postuló a la razón como la base del progreso. 3, la delimitación de las fronteras por parte de los líderes de Europa con el Congreso de Viena. 4, el abuso del poder y la existencia de clases sociales privilegiadas propias del sistema feudal. Y 5, la movilización insurreccional obrera en la que tomaron el poder por el lapso de 2 meses. A ver, chicos, piensen, ¿cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? A ver, comenten sus respuestas. Aquí ya van comentando muy bien. A ver, los demás también comenten sus respuestas. A ver, comenten sus respuestas. Veamos, el C, el A nos dicen. A ver, esta pregunta estaba dentro de su aplicativo, dentro de lo que a ustedes les llamaron para instalarse el programa. ¿Se acuerdan que se instalaron el programa y se fueron a sus casas del día viernes? A ver, aquí nos dan el C, otros nos dan el A de respuesta. Veamos.
¿Cuál mismo es? 1. Nos dice, el surgimiento de la escuela del pensamiento liberal. En realidad, la escuela de pensamiento liberal surgió en el año de 1776. 1776. Es decir, bueno, aquí me faltó un número, chicos. Surgió en el año de 1776, que viene a ser el siglo XVIII. Aquí me faltó poner un numerito. Hace referencia al siglo XVIII. Y miren, prácticamente con el surgimiento de la escuela liberal, ¿qué pasó? Prácticamente el pueblo francés se motivó a buscar la libertad. Y ya después de la Revolución Francesa se implementó el modelo del liberalismo. Entonces sí fue una causa, el surgimiento de la escuela de pensamiento liberal, porque surgió en 1776 y prácticamente los franceses se basaron en el pensamiento liberal, en buscar la libertad, fue una de las causas. Ya después de la Revolución Francesa se adoptó ya oficialmente el liberalismo como modelo económico y como forma de gobierno. Entonces sí, es la 1. La 2, la ilustración. La ilustración también, porque fue una, nos dice de las causas. ¿Qué nos dice? La ilustración como movimiento intelectual que postuló a la razón como la base del progreso. También fue otra de las causas, porque la ilustración se da en el siglo XVIII, igualmente que la Revolución Francesa. Y la ilustración, ¿en qué se basa? Nos dice que se basa en la razón, se basa en un movimiento intelectual y sobre todo que es la base del progreso. Entonces, sí, precisamente los franceses adoptaron lo que manifestaba la ilustración. La ilustración se basaba en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. El 3, ¿qué nos dice? La delimitación de las fronteras por parte de los líderes de Europa no tiene relación. La 4 nos dice el abuso del poder y la existencia de clases sociales. Obviamente esa también es una de las causas. Porque miren, ¿qué pasó en ese entonces? Francia estaba dividida en clases sociales. La nobleza y el clero eran las clases beneficiadas, mientras que el pueblo eran las clases menos beneficiadas, y aparte que ellos tenían que pagar tributo. Entonces, el abuso del poder por parte del rey Luis XVI y la existencia de clases sociales también fue una de las causas. Y la 5, la movilización insurreccional obrera, en la que tomaron el poder en el lapso de 2 meses, no tiene relación. La respuesta es 1, 2 y 4, literal A. Esta pregunta estaba dentro de su aplicativo que se instalaron el día viernes, dentro de las preguntas del día viernes del aplicativo, y la respuesta es el literal A. Esa es la respuesta. Repasarse esas preguntas bien del aplicativo también, porque fueron las últimas preguntas de enero. Entonces, tal vez les salgan de ahí también preguntas para el examen. Así que repasarse y resolver esas preguntas. Pregunta número 8. Otra pregunta que estaba dentro del aplicativo del día viernes, que se fueron al PRE a instalarse. A ver, ¿qué nos dice? Pregunta número 8. Ayúdame, por favor, con la lectura de la pregunta 8. María Beltrán, del curso IJ. Algo pasó con María. A ver, me va a ayudar Gisela Yami, del curso HJ. Algo pasó con el audio. Ya nos dice, el arte gótico es uno de los grandes aportes de la iglesia. Es un foco de transición y esplendor. Aparecen las universidades creadas por la iglesia. Crece el comercio gracias a la naciente burguesía y con ello la vida urbana, lo que permitió un cambio de pensamiento en Europa, en la que se desarrolló nuevas formas de expresar la fe
construyendo nuevas edificaciones en las ciudades. Miren, nos habla del arte gótico. Esta pregunta estaba igual dentro del aplicativo del día viernes que se instalaron. ¿Qué nos dice? Con base en el texto, son aportes de la iglesia al estilo gótico artístico, excepto. A ver, antes de contestar, vamos a ver unas imágenes. A ver, aquí ya nos están contestando. Bien, vamos a ver unas imágenes primerito. A ver, miren, aquí tenemos la arquitectura gótica. El arte gótico con respecto a la arquitectura. A ver, chicos, ¿qué me pueden decir de los ventanales de la arquitectura gótica? A ver, ¿cómo ven ustedes los ventanales? A ver. Los ventanales, las ventanas que tenemos en el gráfico número 1. A ver, ¿cómo ven? Tienen una forma de arco. Tienen distintas formas, como que formas de arcos bastante coloridas. Tienen formas policromáticas, se le conoce a eso. Formas policromáticas, miren. Vamos con lo que es el gráfico número 2. En el gráfico número 2, si nos podemos dar cuenta, miren, en el gráfico número 2 se representa la verticalidad. ¿Por qué? Miren, miren. Si observan esto, representa la verticalidad, es decir, la ascensión. Esto representa la verticalidad. Y precisamente el arte gótico se caracterizaba por eso, por representar la verticalidad, la parte vertical, porque representa la ascensión al cielo, nos dice. Miren, esto representa la verticalidad. Y ahora, chicos, en la parte inferior del gráfico, si nos podemos dar cuenta, tenemos una especie de muros. Bueno, no una especie de muros, más bien sería una especie de arcos. Ya los muros ya vamos a ver después. Tenemos una especie de arcos, miren. No se ve bien, por eso le saqué en el gráfico número 3. En el gráfico número 3 tenemos una especie de arcos ojivales se llaman a eso. Miren, se llama así porque si nos damos cuenta, miren, tienen como que una figura como que de una especie de triángulo con una especie como que de dientes. Por eso se llaman arcos ojivales. Ahora, chicos, volviendo al gráfico número 2. Con respecto a los muros, con respecto a los pilares, ¿cómo ustedes ven? ¿Son delgaditos o son gruesos? A ver. ¿Qué observan? Gruesos. Gruesos. Díganme quién no ingresó a esta página todavía. Por favor, chicos, sus micrófonos. A ver, grueso, Delgado. seguro que es gruesos. A ver. Delgado. Delgados, miren, yo delgaditos les veo aquí. Y aparte, chicos, miren, ¿está decorado o no están decorados? A ver, ¿qué opinan? Sí. Sí. Sí, están decorados. Entonces, miren, ahora sí respondamos la pregunta. A ver. La pregunta, ¿qué nos dice? Bueno, ya leímos lo que era el arte gótico. Entonces, centrémonos en la pregunta. Con base en el texto, son aportes de la iglesia al estilo gótico artístico, excepto vidrierías policromadas en grandes ventanales. ¿Corresponde o no corresponde? Sí. Sí, corresponde. Sí, corresponde. El literal B, muros muy gruesos, nos dice que sus muros eran sumamente gruesos, que carecían de adornos. Corresponde. Ese es el Este es el No. correcto, No, este es el corresponde. excepto, este es el excepto. Este es el excepto, literal B. La verticalidad ¿corresponde o no corresponde? Sí. Sí. Y Sí, correcto. Y lo último, los arcos ojivales que les indiqué, ¿corresponde o no corresponde? sí. Sí, corresponde. Lo que no corresponde son los muros muy gruesos que carecían de adornos, nos dice. Ese es el excepto, porque como vimos, los muros en realidad no se podría decir que eran tan gruesos si nos damos cuenta en la imagen. Y aparte sí tenían adornos, miren. Miren, estos muros en realidad son delgaditos y sí tienen adornos. Entonces ese es el excepto. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 9. Por favor, ayúdenme con la pregunta número 9. Belén Acosta del curso GJ.
Ya, Liz. Con base en el texto, selecciona los enunciados que evidencian la relación entre el principio descrito con la Revolución Francesa. Con la expresión del liberalismo, el liberalismo clásico o primer liberalismo se denomina el conjunto de ideas que fueron fundamentadas. A ver, está fallando un poquito el audio. A ver, nos dice, con la expresión liberalismo clásico o primer liberalismo, se denomina el conjunto de ideas que fueron formuladas durante los siglos XVII y XVIII en contra del absolutismo de la autoridad excluyente, de las iglesias y de los privilegios políticos sociales existentes, con el fin de que el individuo pudiera desarrollar sus capacidades personales y libertad en el ámbito religioso, económico y político, nos dice. Entonces, veamos. El texto que nos decía, con base en el texto, seleccione los enunciados que evidencian la relación con el principio descrito. Estamos hablando del liberalismo. A ver, chicos, ¿cuál será la respuesta? ¿Qué hace referencia al liberalismo? A ver, comenten sus respuestas. El liberalismo, que también se da en el siglo XVIII, conjuntamente con la Revolución Francesa. A ver, ¿cuáles serán los postulados que hace referencia al liberalismo? A ver, comenten sus respuestas. A ver, comenten sus respuestas. Les leo los literales. 1. Defensa de la división de poderes. 2. Fomento de la formación de sindicatos. 3. Establecimiento de regulaciones para el comercio de determinados bienes. Y 4. Existencia de una constitución que limite el poder ejercido por el monarca. A ver, aquí ya nos dan la respuesta. El literal D nos dicen que hace referencia al liberalismo. Veamos. La defensa de la división de poderes, sí. El liberalismo nos dice que prácticamente el Estado debe dividirse en poderes y precisamente promulga la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. 2. El fomento de la formación de sindicatos. Los sindicatos no tienen absolutamente nada que ver. El 3 nos dice establecimiento de regulaciones para el comercio de determinados bienes. Nos habla de la regulación del comercio. ¿El liberalismo se basa en la regulación del comercio o qué nos dice sobre el comercio? Que el comercio tiene que no tiene que intervenir el Estado. Correcto, en el comercio no debe intervenir el Estado y en el 3 nos dice que se debe regular el comercio, entonces no, pues estamos mal, es todo lo contrario. Y el 4 sí, porque nos dice existencia de una constitución que limite el poder ejercido por el monarca, es decir, que el monarca no intervenga tanto y por eso es necesario una constitución. La respuesta es 1 y 4, chicos, sí, correcta su respuesta, el literal D. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 10. ¿Qué nos dice? La pregunta número 10 estaba dentro del aplicativo igualmente y en las preguntas del pilotaje. A ver, pregunta número 10. ¿Me va a ayudar, por favor, con la pregunta número 10? Carla Núñez del curso UJ. La civilización india se caracterizó por su impactante arquitectura urbanística, con edificios de ladrillos de adobe de varios pisos y un eficiente alcantarillado que sobresalían el imperio. Pero lo que más impactó en el desarrollo de la historia fueron los grandes descubrimientos de la matemática, metalurgia y medicina. En la matemática, junto a los mayas, sobresale la invención del número 0, que fue de vital importancia, pues transformó el sistema matemático de la historia al ser tomado como igual a todos los demás números existentes. Bueno, aquí se ha ido mal. Con base en el texto,
Todos son impactos de la invención descrita, excepto. A ver, esta es la pregunta, solo que se ha puesto como literal A. Pero esa es la pregunta. A ver, nos dicen que todos son que con base en el texto, todos son impactos de la invención. Pero estamos hablando de qué? De la invención del número 0 y de la matemática, nos dice principalmente. Y veamos, nos dice, ¿posibilitó la creación del código binario? Sí, porque estábamos hablando de que de la civilización india crearon el número 0 junto con los mayas, y el número 0 nosotros sabemos que prácticamente está relacionado con el código binario, porque el código binario tiene un conjunto de símbolos basados en 1, 0, 0, 1 y así sucesivamente. El 2, el C, facilitó las transacciones comerciales, sí, porque prácticamente con el número 0 se dio auge a la parte comercial. Sirvió para la parte comercial, porque el 0 representa valor nulo, como que no hay, entonces prácticamente sirvió a la parte comercial. Y la D, posibilitó nuevas técnicas de navegación, nos dice. Nos habla de nuevas técnicas de navegación, este es el excepto, el literal D, porque nada tiene que ver las técnicas de navegación con las matemáticas y peor con el número 0. Entonces la respuesta es el literal D. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 11. La pregunta número 11, por favor, ayúdeme, Belén Manobanda del curso UJ. Diversas culturas antiguas establecieron el poder centrándolo en la figura masculina, lo cual implicó que las mujeres no contaran con garantías jurídicas que entablaran paridad entre ellas y los hombres. El establecimiento del poder basado en el sistema descrito en el texto fue característico en diversas civilizaciones antiguas, excepto Egipto. Ya, muy bien, miren, nos habla, aquí ya nos dan la respuesta, correcto, ya nos dio su compañera la respuesta y aquí también en el chat ya estaban poniendo la respuesta. Nos habla, miren, de que nos dice que diversas culturas antiguas establecieron un poder centrándose en la figura masculina. Nos habla del patriarcado, lo cual implicó que las mujeres no contaban con garantías. Prácticamente nos dice que las mujeres no contaban con garantías, no podían participar. Y la pregunta nos decía que el establecimiento del poder basado en el sistema descrito en el texto fue característico de diversas civilizaciones antiguas, excepto. Nos habla del patriarcado, nos dice que en muchas civilizaciones el hombre era quien tenía el poder, pero que en una civilización no fue tanto así, y esto hace referencia a Egipto. ¿Por qué? Porque, chicos, en Egipto, ¿cómo era vista la mujer? Tenía los mismos derechos que el hombre. Correcto, era visto como una compañera, una complementaria, gozaba de ciertos derechos igual que el hombre, por ejemplo, el derecho a heredar, e incluso podía participar en la vida pública. Incluso en Egipto había reinas. Entonces es el literal A, porque en Roma prácticamente el papel de la mujer, igual en Roma la mujer era vista como un objeto. En Grecia peor, y en Mesopotamia igual. El patriarcado era lo principal. La mujer no participaba en Roma, Grecia y Mesopotamia. Tenía un papel inferior. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 12. Me van a ayudar con la pregunta número 12, por favor. Brian Valencia. Algo pasó con Brian, a ver. Veamos, pregunta número 12. Ayúdeme, por favor, Liliana Toalombo. Liliana, ayúdeme con la 12. A ver, aquí ya nos dan la respuesta. A ver, algo pasó también con Liliana. A ver. Nos dice, complete el texto. A ver, completa el texto, nos dice. El principio de reconoce los mismos derechos. Ah, no está funcionando el audio, nos dice. Nos dice el principio de reconoce los mismos derechos para todas las personas
sin discriminar alguna, debido a que se les atribuye a todos los seres humanos únicamente por la constitución de su naturaleza, miren, es decir, por pertenecer a la humanidad. Bajo esta consigna, todas las personas deben tener el mismo trato frente al Estado para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes, nos dice. Por ejemplo, en casos del sufragio ecuatoriano, todos poseemos este derecho, sin embargo, es producto de varios acontecimientos que permitieron su cumplimiento. ¿De qué estamos hablando? Ustedes ya me dieron la respuesta, que hace referencia al literal B, nos dicen que es la respuesta, la igualdad. Muy bien, es correcto, hace referencia a la igualdad natural específicamente. Igualdad natural, van a pensar que ahí nos pone solo igualdad, pero se refiere a la igualdad natural, que todas las personas tenemos los mismos derechos por nuestra naturaleza, por el simple hecho de pertenecer a la humanidad, nos dice aquí en el texto. Entonces, la respuesta es el literal B. Libertad, no estamos hablando nada de libertad. Y fraternidad, ¿qué es? Es una vida basada en lo bueno, es una vida basada en la parte amistosa, caritativa, entonces nada. La respuesta literal B. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 13. Nos habla de las paradojas. A ver, me va a ayudar por favor con la pregunta número 13. Caterine Cisalema. A ver, algo pasó con Caterina, igual el micrófono nos dicen. A ver, Justin Ramírez, del curso HJ. A ver, Justin, ayúdame con la pregunta 13. Las paradojas son hechos o frases que desafían el sentido común. Consiste en el uso de expresiones que encierran una contradicción y a pesar de eso resultan válidos, reales o verosímiles. Ya, nos dice, identifica el argumento en donde se evidencia lo descrito, en donde se evidencia las paradojas, nos dice. Veamos las opciones que tenemos. Aquí ya van comentando muy bien, los demás también comenten su respuesta. Nos dice, mi padre antes de la cena le dijo a mi hermano mayor que puede comer o ducharse si lo desea. Mi hermano fue a ducharse, por lo tanto, él no va a comer. Aquí no hay ninguna paradoja, nos dice que simplemente él escogió ducharse y no va a comer. No hay ninguna paradoja. Está mal. El B, mi hermana afirmó que para hacer un buen pastel se necesita harina y nata. Sin embargo, no ha quedado un buen pastel. Asumo que no ha puesto harina, nos dice. Entonces, también está mal porque prácticamente, bueno, no es una paradoja, no implica contradicción, no implica algo que nos deje pensando, entonces no es una paradoja. La C, en la clase de biología el profesor explicó que todos los mamíferos, nos dice que todos los mamíferos, tienen ojos, nos dice. Y si algunos moluscos tienen ojos, por lo tanto algunos moluscos son mamíferos. Esto está mal porque prácticamente se está vulnerando el principio de identidad, entonces más bien sería una falacia el literal C. Y el literal D nos dice, durante un paseo en la playa, un joven tomó un puñado de arena y empezó a separar los granos uno por uno para descubrir en qué momento el montón dejaba de serlo. Es una paradoja, chicos, porque miren, los granos de la arena o la arena es sumamente finita y ustedes nunca van a saber si están separando los granos uno por uno o si en realidad están cogiendo más de un grano de arena y poniéndoles aparte. Ustedes no pueden saber si cogen un grano de arena o cogen un puñado. Entonces, es por eso, porque la arena son granos sumamente finitos y nunca van a saber si en realidad están cogiendo solo un grano, uno por uno, separando. Entonces, la respuesta es el literal C. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 14. Complete el enunciado, nos dice.
Influencia en la cultura occidental. Influencia en la cultura occidental. ¿Qué nos dice? La cultura occidental es un proceso histórico-cultural que recibió la influencia de la civilización, nos dice. ¿De qué civilización será? A ver, la cual sentó las bases del pensamiento racional. Una civilización que se basa en el pensamiento racional, nos dice, en la lógica. A ver, ¿cuál será? A ver, comenten sus respuestas. Bueno, ya desde ahorita descartamos Roma porque Roma no se basa en el pensamiento racional y Egipto peor. Entonces tenemos literal A y el literal E de respuestas. ¿Qué más nos dice? Al buscar una definición del mundo que lo rodeaba, sin la intervención de una explicación religiosa o divina. Adicionalmente, alegado la democracia a ver, ¿a dónde será? A ver, aquí ya nos dan la respuesta, el literal E nos dicen, y efectivamente es el literal E, alegado la democracia a Occidente, al Occidente, que prácticamente hace referencia al continente europeo, al haber sido un imperio donde se reconoció la importancia del pueblo, concepción válida hasta nuestros días, hace referencia a que legó la democracia al continente europeo, a la parte del occidente, a Asia no, porque Grecia no pertenecía al continente asiático, partamos desde ahí, entonces negado. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 15. La pregunta número 15 me va a ayudar, por favor, con la lectura de la pregunta 15. Veamos. Jocelyn Dávila. Jocelyn, ayúdeme con la lectura de la pregunta 15. Ya. A ver, la democracia deliberativa reconoce que los ciudadanos son libres e iguales, quienes mediante un proceso de argumentación y raciocinio son capaces de llegar a puntos de encuentro y acuerdo. Aplicar la deliberación implica una responsabilidad social, pues nos compromete a convivir con una ciudadanía en una verdadera comunidad. Todas son ventajas de la democracia descrita, excepto. Ya, muy bien, nos dice, todas son ventajas de la democracia descrita, excepto. Veamos, a ver, ¿cuál es el excepto, chicos? ¿Qué nos dice el A? Favorece el mantenimiento de la división de poderes del Estado. B, las autoridades deciden por haber sido elegidas en las urnas. C, permite la organización de varios partidos políticos autónomos. Y D, la población puede aportar al desarrollo de un país con iniciativa. A ver, ¿cuál será el excepto? A ver, en realidad el excepto es algo que no está relacionado con la democracia deliberativa, sino con otro tipo de democracia. No es democracia deliberativa el excepto. Es otro tipo de democracia. A ver, comenten sus respuestas. A ver, ¿cuál es el excepto? Veamos. Aquí ya nos van comentando las respuestas. El literal B nos dicen que es el excepto. El literal B. Veamos. Nos dice, favorece el mantenimiento de la división de poderes del Estado. En realidad, sí, porque prácticamente la democracia deliberativa se apoya en lo que es la división de poderes porque digamos que las personas pueden opinar sobre ciertos asuntos, sobre ciertas cuestiones, pero nosotros igualmente estamos sujetos a división de poderes, entonces por eso sí. La B, las autoridades deciden por haber sido elegidas en las urnas. Nos dice que únicamente las autoridades deciden por haber sido elegidos en las urnas y este viene a ser el excepto. ¿Por qué? Porque esto más bien está relacionado con la democracia representativa, que nosotros escogemos a nuestros representantes a través de la votación. Y entonces, ellos son las autoridades que deciden. Entonces, es democracia representativa. La C, permite la organización de varios partidos políticos autónomos. Con esto de partidos políticos autónomos hace referencia a que las personas son libres de crear sus propios partidos políticos e interferir en el ámbito público, dar a conocer sus ideas, sus opiniones. Entonces, sí. Y la D, la población puede aportar al desarrollo de un país con iniciativa.
También porque prácticamente la comunidad, la ciudadanía participa con voz y con voto. Y sobre todo con voz. Entonces, el excepto es el literal D porque elegir a nuestras autoridades a partir de las urnas es democracia representativa. Vamos con la siguiente. Pregunta 16. La pregunta 16, por favor, ayúdenme con la lectura. Jennifer Paulina Pérez Mejía del curso GJ. A ver, algo pasó con Jennifer. A ver, ayúdame. Ah, ya listo, Jennifer. Ya. El micrófono creo que está fallando, Jennifer. A ver, demos paso a Jeff Pérez. Jeff, ayúdeme con la lectura de la pregunta 16, ya porque está un poquito fallando el micrófono de Jennifer. A ver. Cuando Roma conquistó Grecia, quedó deslumbrada por sus avances, por lo que decidió permitir que mantuviera sus propias costumbres e idiomas. Esto posibilitó que la cultura griega fuera una parte muy importante de la romana, lo que produjo un legado conocido como cultura grecolatina, la base de la cultura occidental. Con base en el texto, todas son influencias griegas sobre la cultura descrita, excepto la B. Ya, muy bien, nos dice el excepto. Nos habla de que Roma conquistó a Grecia y adoptó parte del legado de Grecia. Entonces nos dice que todos estos pertenecen a legados que adoptó Roma de Grecia menos uno. Literal B nos dijo ya Jeff que era la respuesta y aquí también ya nos dieron la respuesta en el chat. Veamos, estilos arquitectónicos como el orden dórico, el jónico y el corintio, sí fue algo que adoptó Roma. Roma adoptó parte de la arquitectura de Grecia, especialmente el estilo de sus columnas y capiteles. La B, la lucha entre sí para honrar a los difuntos, dando origen a la pelea de gladiadores. Este es el excepto. ¿Por qué este es el excepto, chicos? La pelea de gladiadores, ¿a quién pertenece? Roma. A Roma. Pues, pertenece solo a Roma. No fue un legado de Grecia que adoptó Roma. Las C, las deidades como Zeus, que fue después conocido como Júpiter, en realidad recordemos que Grecia y Roma compartían sincretismo religioso, entonces sí. Y la D, las ideas de igualdad y libertad, esto hace referencia a lo que es la democracia y también es algo perteneciente a Grecia que fue adoptado por Roma. La P no corresponde porque la pelea de gladiadores es únicamente Roma. Pregunta 17. La pregunta 17, por favor, ayúdeme con la lectura de la pregunta 17. Anaí Chico del curso GJ. Anaí, algo pasó con Anaí. Ayúdeme Belén Acosta, entonces. Belén Acosta, ayúdeme con la lectura. Ya. Los incas habitaron en zonas con diverso clima. Así, por ejemplo, en las heladas tuvieron que solventar inconvenientes como la precipitación y la erosión, para la cual desarrollaron la técnica de las que sirvieron incluso para aprovechar los microclimas. Por otro lado, en terrenos planos enfrentaron inundaciones que afectaban no solo los cultivos, sino la vida cotidiana. Además, al habitar en lugares ubicados encima de los 2500 mcnm, se vieron obligados a resolver el problema de las heladas, que dañaban las plantas, por lo que desarrollaban los... Ya, muy bien, chicos, miren. A ver, ¿qué nos dicen? El primer párrafo nos habla de una técnica inca que fue creada para evitar las precipitaciones y la erosión. Precipitaciones, es decir, que cuando llovía no se cayera todo no se viniera la montaña abajo con todo y cultivo. Y la erosión, que hace referencia a la erosión hídrica,
que llovía y prácticamente los cultivos todos se dañaban. Entonces, miren, eso nos dice en el primer espacio. ¿Cuál es la técnica agrícola que fue creada para evitar la erosión y las precipitaciones, es decir, que la montaña no se venga abajo? El literal C nos dicen aquí de respuesta, las terrazas, muy bien, es las terrazas. Y en el otro espacio nos habla de una técnica que fue creada para evitar las heladas. ¿Cuál es esta técnica creada para evitar las heladas, el frío? Fueron los camellones. Muy bien. La respuesta sí es el literal C. Bueno, en los otros literales nos habla de las cochas. Las cochas también pertenecen a los incas, pero eran sistemas para almacenar agua. Y también tenemos aquí una palabra que se llama los maamaes. ¿Qué es los maamaes? Los maamaes en realidad también es una técnica no muy conocida de los incas y en realidad casi no se la conoce y en realidad no es muy mencionada. Los maamaes son una especie de chacras excavadas en donde prácticamente se realizaba esto en suelo arenoso. Entonces a eso se refiere. Y ellos prácticamente cultivaban en esa especie de suelo arenoso para aprovechar la humedad. Cultivaban lo que es maíz, árboles frutales, entre otros. Entonces, eso es los maamaes. La respuesta es el literal C. No se olviden, terrazas, evitar las precipitaciones y la erosión, y los camellones relacionados con las heladas. Eso fue el origen, así se creó. Así se crearon esas técnicas. Vamos con la pregunta 18. La pregunta 18, por favor, ayúdenme con la lectura de la pregunta 18. Veamos, pregunta 18. Erika Telenchana. Erika, ayúdeme con la lectura de la pregunta 18. Mesopotamia, al organizarse en ciudades-estados, necesitó varias innovaciones para mejorar la condición de administración, organización social y el comercio, además de ordenar la gestión de cada una de estas divisiones territoriales. Ya, muy bien, nos dice, son impactos generados por el aporte de la civilización mencionada, es decir, de Mesopotamia, excepto uno, nos dice que uno de estos aportes no pertenece a Mesopotamia. ¿Cuál es ese aporte? Aquí nos dan la respuesta, el literal D nos dicen, veamos. A ver, la aplicación del primer código legal para la regulación de la sociedad, sí, porque hace referencia al código Hammurabi, y sí, entonces cuando sí hace referencia, porque hace referencia al código Hammurabi. El literal B nos dice implementación del registro de transacciones a partir de un sistema basado en escritura cuneiforme. Bueno, recordemos que Mesopotamia crea el cheque y también crea la letra de cambio. El cheque y la letra de cambio. Entonces eso sí sirvió para la parte comercial. Así como a ellos les sirvió eso para la parte comercial, a India les sirvió la creación del número 0 como valor nulo para la parte comercial. Pero sobre todo aquí nos habla de la escritura cuneiforme. Entonces la escritura cuneiforme sí pertenece a Mesopotamia. Específicamente, ¿a quién pertenece la escritura cuneiforme? A los sumerios. Muy bien, para ser más específico, pertenece a los sumerios. La C nos habla de la rueda que fue el principal aporte de Mesopotamia, y el excepto viene a ser el literal D. El excepto viene a ser el literal D. Ese es el excepto porque nos dice la incursión de la explotación del acero para la elaboración de diversos componentes mecánicos. Miren, nos habla que se utilizó el acero en la mecánica, en lo que es la elaboración de herramientas principalmente. La elaboración del acero, ¿a qué civilización pertenece? O la alineación del acero. India. A la India, muy bien, pertenece a la India. No se olvidarán repasar esas dos preguntas que vimos de la India. Ahí nos hablaban de la aleación del acero. Vamos con la siguiente pregunta.
Pregunta 19. La pregunta 19, por favor, ayúdenme con la pregunta 19. Génesis Rumipamba. La Revolución Francesa dio inicio a la época contemporánea y se caracterizó con varias protestas encabezadas por la burguesía y los sectores populares. En otra de las políticas implementadas por el Estado absolutista, motivos por los ideales que promulgaron el principio de libertad y soberanía. La revolución se extendió al liderazgo de Bonaparte, quien en su afán de evitar el surgimiento del antiguo régimen, divulgó los ideales revolucionarios al resto del Estado absolutista europeo, lo que causó el derrocamiento incluso años después de terminar la revolución. Con base en el texto, son consecuencias de hecho descrito, excepto. Muy bien, nos dice las consecuencias de la Revolución Francesa. Consecuencias nos dice, ojo, no nos dice causas, simplemente consecuencias. Les leo los literales. A. Reunión de los Estados Generales para solventar los problemas económicos. B. Elaboración de la Constitución basada en la Ilustración. C. Instauración del liberalismo como nuevo modelo económico. Y D. Desaparición de la estratificación estamental. ¿Qué es estratificación estamental? Significa la desaparición de lo que son las castas, los estamentos, como por ejemplo ya no existía como que esa separación radical de la nobleza, de la realeza y los campesinos. Entonces a eso se refiere, como que la nobleza prácticamente ya no era la exclusiva o la que ya no era como que la clase más privilegiada o como que la nobleza perdió ciertos poderes, perdió ciertos privilegios. A eso se refiere con la desaparición de la estratificación estamental. A ver, ahora sí chicos, nos dice que todas son consecuencias menos uno. ¿Cuál no es consecuencia de la Revolución Francesa? Comenten sus respuestas en el chat. A ver, el A nos dicen por aquí, otros nos dicen que literal B. Veamos cuál mismo es. El A nos dicen, veamos. En realidad la respuesta es el literal A. Esa es la respuesta. La reunión de los estados generales para solventar los problemas económicos. En realidad esta fue una de las causas, no de las consecuencias. Esta fue una causa. Porque se acuerdan que mencionamos en clases pasadas, ¿qué decíamos que pasaba con Francia? ¿Francia estaba bien económicamente o estaba mal? En ese entonces, siglo XVIII. Mal. Estaba mal económicamente. Francia estaba atravesando... Ya me llega, ya le mando. Chicos, por favor, sus micrófonos. ¿Qué decían? A ver, por favor, sus micrófonos, chicos. A ver, decíamos que Francia estaba mal económicamente. Francia estaba atravesando una profunda crisis económica. Y las personas más afectadas, ¿cuáles eran? Las personas más afectadas era el pueblo, porque Francia estaba atravesando una profunda crisis económica, aparte que cayeron los precios, especialmente ellos vivían de la producción de la vid, del vid o del vino. Entonces, eso fue un grave golpe para lo que son los agricultores. Entonces, miren, aparte de que Francia estaba mal, aparte de que el rey Luis XVI no gobernaba bien, aparte de que cayeron los precios de la vid, entonces prácticamente el pueblo francés estaba por el piso económicamente. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Pues prácticamente se convocó a una reunión de estados para solventar los problemas económicos, pero en realidad el tercer estado, que viene a ser el pueblo, solo tenía un voto a favor de la nobleza y el clero, que tenían 2 votos. Entonces esa fue una de las causas y el descontento del pueblo.
El literal B nos dice elaboración de la Constitución. Esta sí fue una consecuencia. La Constitución fue una consecuencia de la Revolución Francesa. La primera Constitución se redactó después de la Revolución Francesa. La C, instauración del liberalismo económico también, porque prácticamente ya después de la Revolución Francesa se dio el liberalismo económico que promulgaba que el Estado o el gobierno no debe intervenir en la parte comercial. El Estado no interviene en el comercio. Y la D, la desaparición de la estratificación estamental, es decir, la separación de las castas, de los privilegios con los que contaba la nobleza, también fue una consecuencia. El A no hace referencia porque fue una causa. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 20. La pregunta número 20. ¿Qué nos dice la pregunta 20? La pregunta 20, por favor, ayúdenme con la lectura de la pregunta número 20. Ayúdenme con la lectura, por favor, de la pregunta. No, aquí me hacen una pregunta por interno. ¿Todos los países tienen las mismas constituciones? No, todos los países no tienen las mismas constituciones. Cada país elabora su propia constitución de acuerdo a su ideología. Ajá. De ahí cada país tiene su propia constitución de acuerdo a su propia ideología. Pero Francia, prácticamente después de la Revolución Francesa, creó su propia constitución y en la cual ya se les otorgaba mayor libertad a las personas. Entonces es pregunta número 20. A ver, la pregunta número 20, por favor, ayúdenme con la pregunta Alex Moyulema. Alex, ayúdenme, por favor, con la pregunta 20. El feriado bancario es considerado uno de los hechos históricos con las consecuencias económicas más fuertes del último siglo en la etapa republicana del Ecuador. Debido a este acontecimiento, la influencia fue cada vez más alta, lo que obligó al gobierno nacional a suprimir la moneda local y asumir el dólar estadounidense como moneda oficial. Esto provocó duras consecuencias sociales, tales como un alto índice de desempleo, de deudas y sobre todo un flujo migratorio con características especiales que lo diferencian de otros procesos migratorios anteriores registrados en el país. Ya, muy bien, miren, nos habla del feriado bancario. El feriado bancario nos dice, son características migratorias relacionadas con el proceso descrito, excepto. Estamos hablando del feriado bancario y nos dice que todas fueron consecuencias menos una. Recordemos que el feriado bancario está relacionado con el mayor índice de desempleo, de deudas y sobre todo con la migración ecuatoriana. Entonces, chicos, a ver, nos dice, son características migratorias relacionadas con el proceso histórico descrito, excepto. ¿Cuál es el excepto aquí? ¿Qué no pertenece al feriado bancario? A ver, lean las opciones y comenten su respuesta. A ver, aquí ya van comentando el literal C, nos dicen que es el excepto. Veamos todos los literales. ¿Se registró mayor número de salidas internacionales? Sí, porque eso está relacionado con la migración, entonces sí. ¿Se buscaron destinos donde se hablaba idiomas latinos como el español? Sí, por eso la mayor cantidad de ecuatorianos migró a España. La C, la industria textil disminuyó por la entrada de prendas inglesas, obligando a buscar empleo en la región costa. Esto no tiene nada que ver, no nos habla nada de eso, el feriado bancario, de que la industria textil disminuyó y que las personas se fueron a la costa. Ese es el excepto. La D también pertenecía porque nos dice las familias nucleares se redujeron significativamente, principalmente las de la ciudad de la región sierra, que son familias nucleares, familias compuestas por papá, mamá y mamá, por papá, mamá e hijos, y prácticamente con la migración se deterioraron las familias nucleares. Entonces, la respuesta es la C, porque nada tiene que ver la industria textil, ni tampoco que se fueron a la región costa.
Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 21. La pregunta número 21, por favor, ayúdenme con la lectura. Alexander Milán. A ver, Alexander. A ver, ayúdenme, por favor, entonces, con la pregunta número 21. Tienen problemas con los micrófonos, nos dice. Ayúdenme con la pregunta número 21. Veamos. Lisbeth. A ver, Leslie Pérez. Leslie, ayúdeme con la pregunta 21. Ya, a ver, dice, fue un acontecimiento multicausal las necesidades económicas, las inquietudes sociales, culturales y políticas. Hicieron que el pueblo francés se levante en todas las ciudades del reino, pero la propuesta que más fuerte resonó fue en la de París, porque el 14 de julio de 1789 los parisinos asaltaron las Bastillas, símbolo del poder opresor al que se vieron sometidos. Todas fueron consecuencias de lo sucedido, excepto la B. Ya, muy bien, aquí ya nos dan el excepto. A ver, los demás también comenten sus respuestas. ¿Nos habla de qué? Nos habla de la Revolución Francesa, porque nos da un año, nos da 1789, nos dice que se cayó la Bastilla, que fue el símbolo opresor, y que todo corresponde a la Revolución Francesa, o bueno, las consecuencias de la Revolución Francesa, menos una. Ya nos dieron la respuesta, literal B nos dice, la firma del Tratado de Versalles. Esa respuesta me dan que es el excepto. Y efectivamente ese es el excepto, porque la firma del Tratado de Versalles fue una consecuencia, pero fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, en donde Alemania tenía que pagar una fuerte indemnización económica a los países ganadores. Los otros sí eran consecuencias de la Revolución Francesa, porque nos dice el fin del antiguo régimen, correcto, se terminó con el absolutismo monárquico. Se termina con el absolutismo. El C nos dice independencia de las naciones iberoamericanas, sí, porque los otros países vieron lo que hizo Francia y ellos también querían alcanzar la libertad, basados en el liberalismo. Y la D, agudización de la rivalidad con el Imperio Británico, también porque prácticamente Francia e Inglaterra en ese entonces ya hicieron las paces. La respuesta es el literal B porque habla de la Primera Guerra Mundial, especialmente de la firma del Tratado de Versalles relacionado con Alemania. Siguiente pregunta, pregunta 22. A ver, la pregunta 22, chicos, me van a ayudar con la lectura. ¿Qué nos dice la pregunta 22? Bueno, en realidad lean ustedes la pregunta 22 y relacionen cuál va con cada manifestación. A ver, lean la pregunta y relacionen sus respuestas en el chat, por favor. Aquí ya nos dan las respuestas, el literal B nos dicen la mayoría. Veamos cuál mismo es la respuesta. El B nos dicen la mayoría. Veamos. Africanos que llegaron como esclavos particulares y como mano de obra. Si nos habla de que llegaron como esclavos y como mano de obra, hace referencia a los negritos del Valle del Chota. Y africanos que lograron escapar de los blancos y se declararon libres o libertos, hace referencia a los de Esmeraldas. Ahora relacionemos. A ver, los del Valle del Chota, ¿con cuál van? Va con el literal A porque nos dice agrupación instrumental que se interpreta con instrumentos rudimentarios elaborados con material del entorno virtual. Correcto, pertenece a los negritos del Valle del Chota. Ellos elaboran sus propios instrumentos a través de lo que encuentran en el entorno virtual. Especialmente existe la denominada banda mocha, que es una banda que crea sus instrumentos o que tiene sus instrumentos de acuerdo a todo su entorno virtual o natural.
También va con el literal D porque nos dice danza tradicional entre hombre y mujer en la que se improvisa versos. Hablamos de su danza tradicional, estamos hablando de la bomba. Estamos hablando de la bomba del Valle del Chota. Esmeraldas, ¿con qué? Con el literal B porque nos habla de un instrumento musical parecido al xilófono, elaborado con caña guadúa, se refiere a la marimba. Y el literal C nos habla de cantos repetitivos que se interpretan en acontecimientos religiosos. Si nos habla de acontecimientos religiosos, especialmente velorios, recordemos que puede hacer referencia al chihualo, que son velorios para niños menores de 7 años, y los cantos que se llaman los arrullos. Entonces, la respuesta sí es el literal B. 1AT y 2BC de la pregunta 22. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 23. A ver, ¿me va a ayudar con la lectura de la pregunta 23, por favor? Richard Apo del curso BJ. A ver, algo pasó con Richard. A ver, igualmente problemas con el micrófono creo que tiene. A ver, Richard, veamos, me va a ayudar Lisbeth Castillo del curso IJ. A ver, igualmente problemas con los micrófonos. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 23? La pregunta 23 nos dice lo siguiente. Nos dice, la igualdad hace referencia a una condición humana donde las personas son concebidas como seres equivalentes, por lo que deben tener las mismas oportunidades ante la vida. Ojo, nos dice que todos son iguales. Los filósofos de la Ilustración definieron una igualdad fundamental en la constitución de la naturaleza. Es decir, la igualdad es un principio inherente al ser humano, es para todos y rige para todos solo por el hecho de ser tales. Seleccione los casos que se relacionan con el principio descrito en el texto. Nos dice que cuáles casos se refiere a la igualdad. Aquí ya nos dan la respuesta, literal B nos dicen, veamos. Literal B nos dice 1 y 4. Analicemos. El 1, ¿qué nos dice? El 1 nos dice, en una parroquia rural, una pareja de escasos recursos matricula a sus hijos en una institución educativa pública donde reciben textos escolares gratuitos. Correcto, porque todos los niños tienen derecho a recibir textos escolares gratuitos si están dentro de una institución pública. Es algo para todos. Y el 4 también, porque nos dice un ciudadano analfabeto acude a un recinto electoral para cumplir su derecho al voto. También es correcto porque todos tenemos derecho al voto, independientemente si sabemos leer, no sabemos leer, sabemos escribir o no sabemos escribir. La 2 no, porque nos dice en un colegio secundario se promueve la libre opinión mediante la formación de un club de debate. No, porque en realidad esto, bueno, está relacionado a un derecho político, pero no es como que algo para todos, entonces no. La 3, en un cantón, las autoridades y delegados civiles desarrollan un plan de contingencia para prevenir diversos desastres que puedan afectar la población. Un plan de contingencia es un plan donde se colocan los desastres naturales o algún tipo de desastres y no es como que algo para todos porque simplemente es para su cantón. Entonces la respuesta es 1 y 4. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Las civilizaciones andinas nos dice. Me va a ayudar por favor con la pregunta número 5, Jeremy Zamora. Ya listo. Civilizaciones andinas. El pueblo maya creó una de las más originales y grandiosas civilizaciones antiguas, en una vasta y rica región de América. Los mayas no constituyen a un grupo homogéneo,
sino un conjunto de etnias con distintas lenguas, costumbres y realidades históricas, pero que comparten rasgos que permiten integrarlas en una unidad cultural. A la vez, esta uniformidad forma parte de otra mayor, la cultura mesoamericana. Ya, muy bien, miren. Nos dice los mayas. Con base en el texto, selecciona el desarrollo matemático de los mayas, es decir, lo que pertenece a los mayas. Aquí ya nos dan la respuesta, el literal B nos dicen. Veamos, analicemos todo. El quipu, chicos, ¿del quipu a qué civilización pertenece? Inca. A los incas, y hace referencia a una especie de cuerdas que servía para el conteo. El número 0, correcto, pertenece a los mayas. Eso está bien, y ustedes ya me dieron la respuesta. Y el literal C nos habla de números de maíz. Los números de maíz en realidad pertenecen a los aztecas. Ellos representaban sus números a través de dibujos relacionados con el maíz, como que dibujaban granos y eso representaba un número, dibujaban maíz y eso representaba otro número. Entonces, a eso se refiere. La respuesta sí, el literal B. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 25. La pregunta 25, ¿qué nos dice? Historia universal. Ayúdeme, por favor, con la pregunta 25. Heidi Cáceres, del curso UJ. Hace unos 1000 años, casi toda Europa occidental empezó a llamarse la cristiandad, porque todos sus reinos atacaban la autoridad del Papa y todos sus habitantes profesaban el cristianismo. Todos los territorios cristianos se consideraban un único imperio y sus figuras más importantes eran el Papa y el emperador. A la par crecía la Iglesia bizantina, que luego se apartaría del papado romano en lo que se conocería como el Cisma del Oriente. Muy bien, miren, nos habla del Cisma del Oriente, nos dice. A ver, aquí nos dan la respuesta. Son características de este evento, excepto que no pertenece al Cisma del Oriente. A ver, ¿qué no pertenecerá? A ver, les leo. A, la evidente rivalidad política entre el Papa y el Patriarca. B, el nacimiento de la Iglesia Ortodoxa. C, la controversia iconoclasta, nos dice. Y D, 3 obispos se disputaban la máxima autoridad de la Iglesia. A ver, ¿qué no pertenece al Cisma del Oriente? A ver, comenten sus respuestas. A ver, aquí ya van comentando. El A, el C, nos dicen por aquí. A ver, los demás también comenten sus respuestas. ¿Qué no pertenece al Cisma del Oriente? A ver, Cisma del Oriente o Cisma del Occidente, que es lo mismo. El literal C nos dicen por aquí. Veamos cuál no pertenece. En realidad el que no pertenece efectivamente es el literal C, la controversia iconoclasta. ¿Por qué? Porque la controversia iconoclasta se da en el siglo VII. La controversia iconoclasta se da en el siglo VII. ¿Y qué es la controversia iconoclasta? A ver, ¿qué era la controversia iconoclasta? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿qué era la controversia iconoclasta? A ver, ¿quién se acuerda qué era eso? A ver. Entre los dos tipos de iglesia católica, algo así. No, no es eso. Era que utilizaban imágenes para... La no adoración de imagen. Correcto. Correcto. Aquí nos dicen que la controversia iconoclasta hace referencia o nos decía que no se deben representar. No se deben representar imágenes. No se deben representar imágenes. Porque las imágenes prácticamente no se deben representar imágenes o símbolos, porque las imágenes prácticamente representan eso, representan imágenes y no al Dios verdadero. No representar imágenes porque en realidad
Eso simplemente son símbolos y no representan al Dios verdadero. A eso se refiere, se alejan del Dios verdadero. Entonces la respuesta es el literal C. Los otros literales sí corresponden al cisma porque miren, el cisma del Oriente prácticamente se da en el siglo XI. Y en el siglo XI se dio ese enfrentamiento entre Roma y el Imperio Bizantino. ¿Por qué? Porque por un lado, ¿qué se quería? Los unos, Roma quería que el jefe máximo espiritual sea el Papa, mientras que el Imperio Bizantino decía que no, que sea el patriarca. Entonces se dio esa rivalidad entre quién se disputaba por ser el jefe espiritual, y tenemos al Papa versus el patriarca. Entonces, sí corresponde. El nacimiento de la Iglesia Ortodoxa también, porque esto hace referencia al Imperio Bizantino, que creó su propia iglesia, en la cual el jefe máximo espiritual es el patriarca. Y 3 obispos se disputaron la máxima autoridad de la iglesia, también porque en ese entonces se enfrentaron 3 obispos, Gregorio, Benedicto y Alejandro. Ellos se pelearon por ser el Papa desde ese entonces, por disputarse el rol del jefe espiritual. Entonces, el que no corresponde es controversia iconoclasta, primero por el siglo. Se da en el siglo VII y segundo prohíbe la representación de imágenes religiosas porque se representa la imagen y no al Dios verdadero. Entonces, esto, por favor. Sus micrófonos, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 26. Ya mismo terminamos. Pregunta número 26. Ayúdame, por favor, con la lectura, Eric Sancho. Pregunta 26. Ya. A ver. Luego de la Revolución Francesa socavó las bases del absolutismo monárquico en gran parte de Europa. Para principios del siglo XIX, la restauración y el retorno del antiguo régimen supusieron la represión del liberalismo, doctrina económica y política impulsada por la burguesía para recuperar los derechos adquiridos. Los burgueses llevaron a cabo varias revoluciones contra el antiguo régimen para crear estados liberales. Ya, muy bien. Nos dice, seleccione las consecuencias que se originó a partir del acontecimiento en el texto descrito. ¿Cuál fue la consecuencia de la Revolución Francesa? Nos dicen aquí. A ver, comenten sus respuestas. ¿Cuál fue la consecuencia de la Revolución Francesa? Solo nos pide una consecuencia. A ver, comenten sus respuestas. El literal A nos dicen por aquí. Y efectivamente las revoluciones liberales, correcto, se dieron las revoluciones liberales porque otros estados también querían alcanzar su libertad, querían alcanzar su independencia basado en lo que hizo la Revolución Francesa. Las universidades no tienen nada que ver porque el surgimiento de las universidades medievales se dio en el siglo XII. Estratificación social en la colonia. Nos habla de la conquista, entonces tampoco tiene nada que ver el literal C, porque nos habla el literal C de lo que es la conquista y no tiene nada que ver con la conquista de América, nos habla. El literal D, globalización e integración latinoamericana, nos habla de la globalización y tampoco tiene nada que ver. Entonces la respuesta es el literal A. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 27. La pregunta 27, por favor. Ayúdenme con la pregunta 27. Emily Casa López. El 8 de marzo de 1999, el gobierno decretó un feriado bancario. Esto es una suspensión de operaciones financieras durante 24 horas. El decreto duró un año, durante el cual los depósitos quedaron congelados. En este momento, en 1999, el gobierno de Mawad inició la dolarización de la economía, que se decretó en enero de 2000. El tipo de cambio pasó de 5.000 a 25.000 sucres por dólar, con este como moneda de curso legal. Del texto descrito, todas son consecuencias excepto una. Ya, muy bien, nos dice que todas son consecuencias de ¿qué? Del feriado bancario menos una.
¿Cuál no es una consecuencia del feriado bancario? A ver, les leo las opciones y ustedes comentan sus respuestas. Nos dice A, enriquecimiento de la clase pudiente después de la desaparición del sucre. Las personas con dólares en sus cuentas, usualmente extranjeras, se vieron beneficiadas. B, pérdida de la soberanía del Banco Central. Ya que el dólar estaba en curso, el Banco Central perdió parte de su capacidad de diseñar y aplicar políticas. Literal C. En cuestiones sociales se acentuó el fenómeno de desigualdad social. En todo el mundo se presentaron altas cifras de hambre y pobreza e indigencia. Literal D. Para el 2008, más de 1,5 millones de ecuatorianos habían emigrado a Estados Unidos y Europa. A ver, aquí ya nos dan la respuesta. El literal C nos dicen que es la respuesta. Y efectivamente, miren, la respuesta es del literal C. Veamos primero por qué dentro de nuestras opciones. En el primer caso nos dice que la clase pudiente se enriqueció más con la desaparición del sucre, y es verdad, porque las personas con dinero, que tenían dinero en cuentas bancarias extranjeras, ellos tenían dinero en dólares y prácticamente con el cambio de moneda ellos se hicieron más ricos. Entonces sí, la pérdida de la soberanía del Banco Central también, porque el Banco Central era quien controlaba el sucre y con el cambio de moneda perdió credibilidad. Entonces sí es una consecuencia. La C nos dice, en cuestiones sociales se acentuó el fenómeno de desigualdad social en todo el mundo. Está mal porque prácticamente el feriado bancario solo se dio aquí en Ecuador, solo nos afectó a los ecuatorianos y no afectó a todo el mundo en general, solo a Ecuador. Y la D, para el 2018, para el 2008, más de 1,5 millones de ecuatorianos había emigrado a Estados Unidos y Europa, también porque hace referencia a la migración, que fue otra de las consecuencias. El literal C es el excepto y la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 28. La pregunta 28, ¿qué nos dice la pregunta 28? Ayúdenme por favor con la pregunta 28. Samantha Soto del curso GJ. Un estudiante de bachillerato que forma parte del consejo estudiantil junto con sus compañeros han decidido formular un plan para rescatar y reducir el número de perros y gatos callejeros. Este proyecto lo han dado a conocer en la asamblea de su comunidad y están próximos a presentarlos al consejo de su cantón, de tal manera que ha podido ejercer plenamente sus derechos políticos. Son características del tipo de derecho ejercido, excepto el literal D nos dice. ¿De qué derechos estamos hablando en la pregunta 28? A ver, ¿a qué derecho hace referencia? A ver, derechos civiles, derechos políticos, ¿a qué hará referencia? Derecho político. Correcto, hace referencia a derechos políticos, hace referencia a derechos políticos, hace referencia a derechos políticos, porque nos habla de que un estudiante forma parte del consejo estudiantil y que ha creado un proyecto y eso lo va a dar a conocer a su comunidad y también al consejo de su cantón. Y nos dice, son características del tipo de derecho ejercido, excepto. A ver, A, desarrollo del sentido de pertenencia a la sociedad. Correcto, es un derecho político y aparte el estudiante está participando dentro de la sociedad a través de su proyecto. B, posibilita ser parte del gobierno y expresar opiniones, también porque crea su proyecto y lo da a conocer a la comunidad y quiere dar a conocer al consejo de su cantón, entonces también es un derecho político. C, garantiza que se dé la libre asociación entre personas, también porque la libre asociación pertenece a un derecho político y aquí nos dice que este estudiante forma parte del consejo estudiantil, entonces sí. Lo que no corresponde es el literal D, equilibra las relaciones de poder entre las personas. ¿Por qué, chicos? Equilibra las relaciones de poder. Nos dice que ninguna persona es más que otra. El literal D, ¿qué derecho será? Civiles. Es un derecho civil. Muy bien, porque los derechos civiles prácticamente se basan en proteger
la integridad de las personas. Entonces, eso nos dice los derechos civiles y que ninguna persona es más que otra. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Ya mismo terminamos. Pregunta 29. La pregunta 29, a ver, este estaba igualmente derechos. ¿Qué nos dice? Elija las características de los derechos políticos descritos en el texto. Y nos dice, Matilde Hidalgo de Procel fue una relevante ciudadana lojana, luchó por los derechos políticos de las mujeres. Prueba de ello es que fue la primera mujer en ejercer el voto en Ecuador y Latinoamérica, además de haber sido diputada electa. Por ello se consagró como uno de los personajes más importantes del Ecuador. ¿A qué se refieren las características de los derechos políticos? Ya nos dice en nuestro texto. Nos habla de derechos políticos. ¿Cuáles son las características? A ver. ¿Cuáles son las características de los... Ya le regreso, Erika, ya acabamos de esta pregunta. ¿Cuáles son las características de los derechos políticos? A ver, 1. Permite la libertad de asociación entre las personas. 2. Posibilita la regulación de las relaciones entre individuos. 3. Facilita que la ciudadanía forme parte de las decisiones del Estado. Y 4. Garantiza las condiciones indispensables para una vida en dignidad. A ver, comenten su respuesta. A ver, comenten sus respuestas. ¿Cuál es la respuesta? El literal D nos dicen por aquí. Veamos. 1. Veamos si es el literal D. ¿Permite la libertad de asociación entre las personas? Sí, porque es un derecho político. Muy bien, es un derecho político. La 2. Posibilita la regulación de las relaciones entre los individuos. Regula a los individuos, nos dice que ninguna persona es más que otra. Protege la integridad. El 2, ¿qué será? ¿Un derecho qué? A ver, chicos, del 2, ¿a qué derecho hará referencia? Civil. Correcto, hace referencia a un derecho civil. El 3 nos dice facilita que la ciudadanía forme parte del Estado. Correcto, es un derecho político porque nos dice que participa la ciudadanía en el Estado. Y la 4 nos habla de una vida en dignidad. No tiene relación. 1 y 3, la respuesta. Me estaban diciendo que le vuelva un ratito a la pregunta 28. La pregunta 28, la respuesta era el literal D, porque nos dice equilibra las relaciones de poder entre los individuos. Y prácticamente hablábamos de derechos políticos y el D es un derecho civil. Por eso era el excepto. Vamos con la pregunta número 30. Este archivo ya les paso hoy en la tarde. Pregunta 30, esta estaba fácil. Nos dice, complete el párrafo. Entre los siglos XVI y XVII se empezó a cultivar caña de azúcar en los valles cálidos de la actual provincia de Imbabura. En este periodo, muchos esclavos de origen africano fueron llevados allí para suplir la mano de obra indígena. Conformaron una gran comunidad en el Valle del Chota. En esta zona aparecieron varias expresiones musicales, las cuales combinaron los elementos africanos y europeos que dieron origen al ritmo conocido como, caracterizado por ser más rápido que la música afro y porque las mujeres llevan una botella en la cabeza. La respuesta sí es el literal D que me dan acá. La bomba que pertenece al Valle del Chota. El chihualo no tiene nada que ver. Esmeraldas, arrullo esmeraldas, alabao esmeraldas. Entonces la respuesta es el literal D. Con eso finalizamos, chicos. Nos vemos la próxima clase. Hoy en la noche les paso el documento o en la tarde ya les paso el documento para que tengan estas preguntas. Nos vemos la próxima clase y ustedes también ahorita ya tienen otra clase, me supongo. Nos vemos mañana.